Buenos días, hermanos. Bien, vamos a comenzar el mensaje del día de hoy. Y para esto vamos a abrir nuestra escritura en el Salmo 125 para dar inicio a este mensaje que nos tiene el Señor el día de hoy. Entonces vamos a abrir la escritura en el Salmo 105, pero antes vamos a hacer una oración para ponernos en manos de nuestro Dios y poder desarrollar este mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a Dios para que nos ayude el día de hoy a poder servirlo de una forma adecuada, a mí a predicar su palabra y a ustedes a recibirla y en la medida que el Señor nos dé gracia, ponerla en obra en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor. Por tu gracia, tu misericordia, por concedernos el privilegio, Señor, de reunirnos en tu nombre, Señor, aunque sea a distancia. Sabemos que tú tienes el perfecto control de todo, Señor. Te damos gracias y te rogamos que nos ayudes para que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías y que nos ayudes a ponerla por obra y poder salir adelante y salir reconfortados este día con tu palabra, con tu mensaje. Señor, ayúdanos para que así sea. Señor, te ruego por mis hermanos, bendícelos, bendice sus vidas allá donde se encuentran, Señor. A cada persona que va a escuchar este mensaje, yo te ruego que le bendigas, Padre, que le des sabiduría de poder ponerla por obra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a darle lectura. Salmo 125, aunque es un salmo muy pequeño, realmente es muy enriquecedor y así debe de ser para nuestras vidas. Dice el versículo 1: Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Dice el versículo 4: Haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea a Israel. Este salmo realmente en su lectura pues es un salmo muy sencillo, pero podemos dividirlo en 4 partes de acuerdo a la estructura que presenta. En primer lugar, en el versículo 1 y 2 nos presenta un cántico de alabanza, a nuestro Dios. En el versículo 3 nos presenta una gloriosa promesa de nuestro Dios. Para seguir con una oración, que es el versículo 4. Y lo que más me llama la atención es el versículo 5, que termina con una advertencia terrible, pero así es nuestro Dios. Dice el versículo 1, vamos a comenzar a hacerlo en el versículo 1, dice: Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Cuando estaba dándole lectura a este salmo, inmediatamente me saltó una primera pregunta: ¿quiénes son los que confían en el Señor? Si gustan, vamos allá a Daniel, en el capítulo 3, versículos 16 al 18, y habla de tres jóvenes que fueron arrojados a un horno de fuego. Ya se acordarán qué nombres son. Dice el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Qué confianza tan tremenda tenían estos jóvenes
al presentarse así ante el rey y decirle que no lo iban a adorar. De hecho, había un dictamen que si no lo adoraban iban a hacer para padecer en el horno de fuego. Y dice la escritura que así fue. Los echaron al horno de fuego, no les pasó absolutamente nada. Esto le llamo yo la perfecta confianza en nuestro Dios. Ellos confiaban plenamente en que el Señor los iba a liberar del horno de fuego. Y esa confianza, hermanos, no se puede obtener si primeramente no confiamos en la obra que el Señor hizo en la cruz. Aunque estos hombres no llegaron al sacrificio, ellos murieron creyéndolo, creyendo en nuestro Señor. De hecho, si ustedes recordarán el pasaje de Hebreos, habla de los héroes de la fe, de todos estos hombres que murieron, que padecieron por causa del Evangelio, por causa de la confianza que tenían en Dios. Y sin embargo, no alcanzaron lo que nosotros ya tenemos, que nos tocó vivir la obra redentora del Señor. ¿Quiénes confían en Dios? Todos los que seguimos confiando en la obra de nuestro Dios, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. No podemos decir que confiamos en Dios si no seguimos confiando o teniendo en nuestras mentes la obra que el Señor hizo en la cruz. Esa es nuestra confianza. Es por eso que estamos firmes, porque entendemos lo que representa confiar en el Señor. Confiar en esa obra maravillosa que el Señor hizo en la cruz. Y la verdad, hermanos, estamos en los tiempos, en estos tiempos que muchos sabemos, de una manera o de otra sabemos lo que el Señor hizo en la cruz, pero no todos lo creemos, o no todos nos lo apropiamos a nuestra vida. No todos estamos conscientes de lo que representó ese sacrificio. Y es por eso que a veces vacilamos en tener confianza, en confiar en todo lo que el Señor hace, de todo lo que el Señor representa en nuestras vidas. Yo recuerdo un ejercicio que hacía yo con mis hijas cuando ellas eran pequeñas, eran unas niñas. Yo creo que con todas lo hice. Yo siempre hice ese ejercicio de agarrarlas de la mano y caminar con ellas. Y eventualmente cruzaba una calle como si no me fijara. Y cruzando la calle, ya cuando estábamos del otro lado, les decía a mis hijas, ¿se fijaron que no viniera un carro? Y ellas decían, pues si vamos contigo. Sí, pero si yo no me fijo, nos atropellan a los dos. Los dos podemos padecer una desgracia. Y precisamente esa confianza que ellas depositaban de alguna manera en mí, eso las hacía ir seguras de que iban a cruzar esa calle sin ningún percance. Hermanos, confiar en Dios es precisamente entender que bajo su mano estamos seguros de cualquier situación que padezcamos en nuestra vida. Y yo sé, hermanos, que hay muchas personas que aún conociendo el Evangelio, aún estando en la iglesia, han padecido alguna decepción, alguna cosa difícil que les haya pasado. Y realmente, aunque asisten a la iglesia, no están plenamente confiados en que el Señor tiene el perfecto control de sus vidas y de todo lo que les acontece en el diario vivir. ¿Por qué? Porque de alguna manera pusieron sus ojos en el hombre, pusieron sus ojos en la persona que está al frente, o pusieron sus ojos en un hermano que se sentó al lado de ellos. Alguien los lastimó, alguien
hizo algo en su contra. Y hay una decepción. De alguna manera hay una decepción de una situación complicada para que ellos puedan confiar. Y ese es el gran problema de nosotros como hijos de Dios, que a veces quitamos de nuestra vista la cruz, quitamos de nuestra vista el sacrificio del Señor y centramos más nuestra mirada en el pecado del hombre, en la falla del hombre. Y olvidamos que el Señor es el que tiene el perfecto control de todas las situaciones que pasan en nuestras vidas. Llámese enfermedad, llámese economía, cualquiera que ésta sea. Y nos vemos dudando, y nos vemos en cierta forma desconfiando de que el Señor tenga el control y pueda sacarnos de esta situación. Es por eso que la primera pregunta que me brotó fue esta: ¿quiénes son los que confían en el Señor? Un día confiamos en el Señor y nos enamoramos de ese sacrificio y empezamos a vivir bajo su cuidado, bajo su palabra. Empezamos a dar pasos en fe. Pero conforme pasa el tiempo, conforme pasan los días, conforme pasan los meses, los años, este amor de alguna manera se va enfriando. Y es cuando empezamos a vacilar en nuestra confianza. Es cuando empezamos a dejar de lado la cruz. Empezamos a voltear a otros lados y empezamos a vacilar en nuestra fe, en nuestra confianza. Y eventualmente empezamos primeramente a faltar a la iglesia, luego al no leer la escritura, a no orar. Y es donde empezamos a dudar de nuestra confianza en el Señor. Y eso es grave para nosotros como hijos de Dios. La segunda pregunta que yo me hice fue: ¿quién es el Señor? Porque primero somos nosotros. ¿Quiénes son los que confían en el Señor? Pero ¿quién es el Señor? ¿Por qué confías en Él? Dice Éxodo en el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? Dice el 14, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Hermanos, este es nuestro Dios. A Dios no le preocupa si tú crees o no crees en Él. Porque creas o no creas, Él es Dios. Él es el que formó los cielos, la tierra y todo lo que en ello hay. Entonces, el que tú creas o no creas, hermano, eso no quita que Él sea Dios, el Todopoderoso, el que tiene el perfecto control de todo. Entonces, si confías o no confías, Él no deja de ser Dios. Yo soy el que soy, dice el Señor. Ese es el Dios en el que nosotros confiamos. Hermanos, estos últimos días, con esta situación que estamos viviendo, se ha hablado mucho de la nueva normalidad. Y yo desde que escucho esas frases, me he preguntado, ¿qué es la nueva normalidad? Los hijos de Dios nos enfrentamos a nuevas normalidades diario. Diario enfrentamos nuevas normalidades. Porque un día te levantas y resulta con que tienes una enfermedad.
y tienes que aprender a vivir con esa enfermedad. Un día te levantas y resulta que pierdes a un ser querido y tienes que aprender a vivir esa nueva normalidad. Cualquiera de estas formas de perder un ser querido, hermanos, es vivir una nueva normalidad. Hace algunos años nos vimos inmiscuidos también en la enfermedad de la influenza y de alguna manera tuvimos que aprender a vivir con eso. Hermanos, diario vivimos nuevas normalidades. Y parece ser que el Señor nos protege, el Señor nos cuida, el Señor nos guarda en estas llamadas nuevas normalidades. Que si tú no lo habías pensado, fíjate, y realmente a diario vivimos nuevas normalidades, nuevas situaciones, nuevas cosas que tenemos que enfrentar, pérdidas, enfermedades, duelo en tu vida. ¿Cuántas nuevas normalidades te han orillado a vivir? Pero yo creo que la nueva normalidad, hermanos, que nos debe de preocupar, la nueva normalidad que debemos de tener en nuestra mente y no sacarla de ella ni un instante de nuestra vida, es la nueva normalidad de ser hijos de Dios. De alguna manera, cuando el Señor nos salvó, cuando le conocimos, empezamos una nueva normalidad. Y esa nueva normalidad, hermanos, no se acaba hasta estar en la presencia de nuestro Dios. Hasta que estemos en su presencia, vamos a enfrentar esta nueva normalidad. Pero a veces, hermanos, a veces se nos hace tan difícil vivir esta nueva normalidad, porque a veces no la tomamos en cuenta. O nuestro propio pecado nos hace a veces caminar por los caminos más difíciles. Y vacilamos en nuestra confianza en nuestro Dios. Pero ir confiando plenamente en Dios, esa sería nuestra normalidad. Y no de ahora, sino desde que conocimos del Señor. Yo conocí del Señor ya grande. Muchos nacieron en hogar cristiano. Pero estoy seguro que no conocieron esa nueva normalidad hasta que realmente el Señor los confrontó con su pecado y pudieron entender y pudieron entregarse al Señor. Realmente ahí empezó esa nueva normalidad. Hermanos, esto que estamos pasando, hermanos, nada más es algo para que volteemos a ver al Señor. De alguna manera esto ha servido porque gente que no volteaba a ver al Señor ahora está volteando a verlo. ¿Por qué? Porque no tiene otra. Porque no tiene otra manera de salir adelante. Porque si no creían en Él, creyeron en las autoridades y las autoridades no tienen la capacidad para poder sacarnos de esto. Entonces ellos sí están viviendo una nueva normalidad. Están entendiendo que si no es Dios, nadie los va a proteger de esto. Ese es el Señor. Y estas cosas solo nos ponen en una perspectiva correcta de que necesitamos entender que el Señor tiene el perfecto control de todo, de este virus, de esta pandemia, que muchos están esperando lo que llaman la curva de contagios. Pero los hijos de Dios, los que confiamos en Él, estamos seguros. Porque si te fijas, nosotros estamos viviendo una vida diferente.
no estamos angustiados, no estamos estresados. Hermanos, mucha gente dice que estamos en el final, yo les digo que estamos empezando. Esto apenas empieza. No está terminando. Mientras no exista una cura, hermanos, vamos a estar expuestos. Y no podemos recluirnos y no podemos estar encerrados siempre. Pero sabemos que el Señor tiene el perfecto control. Tiene el perfecto control de todo esto. Yo nada más te invito a que reflexiones en que realmente no es la nueva normalidad. La nueva normalidad, muchos la empezamos y tenemos diferentes años, diferentes fechas que iniciamos esa nueva normalidad. Entonces Él es Dios. Yo soy el que soy. Y eso, hermanos, nos debe de llenar de una paz, de una tranquilidad, que desgraciadamente los que no conocen del Señor no la tienen. Y sea cual sea la situación, hermanos, nuestro llamado es a confiar plenamente en este Dios. Y a Él no le preocupa, hermanos, si crees o no crees. Si el mundo cree o no cree. Él es Dios. Y eso no hace la diferencia. El que tú creas o no creas, el que lo creamos o no lo creamos, eso no hace la diferencia. Él es Dios. Y tiene en sus manos esta situación. En sus manos está el mundo. En sus manos está este virus. Todo lo tiene en el hueco de su mano. Tiene tu salud, tiene tu familia, tiene tu economía. Todo lo tiene en sus manos. Lo que debemos de hacer nosotros es fortalecer esa confianza. ¿Quiénes son los que confían en el Señor? Todo aquel que sigue asombrándose de la obra gloriosa que hizo en la cruz. Ellos son los que confían. Podemos tener muchas cosas en la mente. La religión cristiana, decimos. Pero si no tenemos el sacrificio de la cruz, el sacrificio de nuestro Dios, lo que costó nuestro rescate, nuestra salvación, entonces no podemos tener esa confianza. No podemos ser de los que confían en Dios. Porque solamente yendo a la cruz es como podemos estar seguros. Y como estos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego, dice, voy a leer nuevamente el versículo 18. Dice, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Pero si no lo hace, esa expresión, hermanos, es una expresión de total confianza en Dios. Ellos estaban seguros del Dios en cual confiaban. Ellos de alguna manera estaban seguros que el Señor iba a hacer algo. Pero si no lo hace, decían, si no lo hacen, de todos modos no nos vamos a inclinar ante tu estatua. No vamos a adorar tus dioses, porque sabemos quién es Dios. Sabemos quién es el Dios en cual nosotros confiamos. Nosotros podemos decir lo mismo. Estamos en esta situación tan complicada y podemos decir, el Señor nos puede ayudar. Pero si no lo hace, seguiremos confiando en nuestro Dios. Porque Él está en perfecto control. Y no hay nada que nos suceda que Él no lo permite. Que Él no lo permita.
No quiere decir que no nos va a pasar nada, posiblemente sí nos pase. Pero como estos jóvenes, si nos pasa, no importa. De todos modos vamos a confiar en Dios. Vamos a seguir viendo ese sacrificio. Vamos a seguir gozándonos. Porque entendemos que nuestra vida no está aquí. Nuestra vida está en la eternidad. Para disfrutarlo a Él por siempre. Y para siempre. Él es Dios. No es lo mismo, yo le decía a algunas personas, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. A veces tenemos un concepto y sabemos que hay un Dios. Pero conocer a Dios es conocer sus maravillas pasadas, sus maravillas presentes, esperando las maravillas futuras. Él es Dios. Y es en el cual confiamos. Dice el versículo 2. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Dice Eclesiastés, en el capítulo 1, versículo 4. Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Hermanos, una generación va y otra viene. Muchas generaciones han ido. No sé cuántas vendrán. Pero mientras el versículo anterior nos habla de nuestra acción, siempre imperfecta, porque nuestras acciones son imperfectas. Este versículo 2 nos habla de la acción de Dios, que siempre es perfecta y no falla. En pocas palabras, hermanos, lo que este versículo nos está hablando, nos habla de los gloriosos atributos de Dios. Nos habla de la fortaleza y hace alusión al monte. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada por montes rocosos, rocas, montañas, que le hacían de fortaleza. Y esa es la alusión que hace Dios. Dios es nuestra fortaleza, es uno de sus atributos. Señores, es la fortaleza, el que nos cubre. También nos habla de su omnipresencia, porque dice que nos rodea. A donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, sea cual sea lo que estemos viviendo, el Señor está alrededor, cubriéndonos, guardándonos, instruyéndonos, trayéndonos consuelo, paz en esto que estamos viviendo, paciencia. Por eso les digo que este versículo nos habla de los atributos de Dios, su fortaleza, su omnipresencia, su eternidad, porque también nos dice que es para siempre. Así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. El mismo Dios que fundó los cielos y la tierra y todo lo que hay en él está presente. El mismo Dios de antes, que hizo maravillas pasadas, es el mismo Dios que rodea a su pueblo, que es un cerco. Hermanos, el Señor de su trono está en perfecto control de su iglesia, de sus hijos. Él es omnipresente y es eterno.
Es por eso, hermanos, que no podemos poner nuestra confianza en ninguna otra cosa. Nuestra confianza debe estar centrada en este Dios, un Dios de fortaleza, un Dios omnipresente y un Dios eterno, que no falla y que nos tiene en su mano y que no se olvida de todos los hijos, no se olvida de quienes le buscamos, de quienes nos arrodillamos y oramos a Él. Dice el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su mano. Por su palabra fueron hechos los cielos. Es un Dios eterno. Y a este Dios, en el cual nosotros confiamos, o deberíamos de confiar, Él es el que rodea a su pueblo. Y esta referencia a Jerusalén, pues realmente no se trata de la ciudad en sí, la ciudad física. Es una alusión a su pueblo, porque Jerusalén fue conquistada. Y en esta Jerusalén, en esta nueva Jerusalén, estás tú y estoy yo. Porque si tú aceptaste la obra redentora de nuestro Señor Jesús, eres hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y ese Dios eterno, dice este versículo, que nos rodea, que está presente en todo lo que vivimos, está en perfecto control y todo lo somete a su voluntad. Esta es la gloriosa promesa de Dios. Lo vemos en el versículo 3. Esta es la promesa. Ya vimos el versículo 1 y 2. ¿Quiénes son los que confían en Dios? Los que seguimos asombrados por su obra maravillosa en la cruz. Ya vimos quién es Dios. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y ahora vamos a hablar de esta promesa gloriosa que tiene en el versículo 3. Dice el versículo, pues el cetro de la impiedad no descansará sobre la tierra de los justos, para que los justos no extiendan sus manos para hacer el mal. Dice Romanos 8:38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, ni los poderes, dice el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada que nos puede separar del amor de Dios, del amor de Cristo. Qué gloriosa promesa. Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado nos va a separar del amor de Dios. Hermanos, este cetro del mal no va a permanecer para siempre. Es una promesa para los hijos de Dios. No hay nada creado, ni siquiera el pecado, ni siquiera nuestro pecado va a permanecer para siempre. Él va a romper el cetro, sea nuestro pecado, sea el enemigo que tenemos, que es el engañador, Satanás, y su cetro del mal no van a permanecer. Yo soy el que soy, nos hace esta promesa.
Dios eterno, es el que nos está diciendo que el mal no va a permanecer sobre sus hijos. Qué gloriosa promesa tenemos aquí. Vamos a salir adelante. Y ni este virus, y nada que existe aquí en la tierra, ni nada que pueda hacer el enemigo, que quiera hacer el enemigo, lo va a hacer si Dios no lo permite. No va a permanecer. Hermano, es el llamado a que estés seguro, a que estés confiado en que nada te va a pasar, nada que el Señor no permita. Y si lo permite, hermano, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué lo permite? Porque siempre la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el Señor permite estas cosas? Pero como hijos de Dios, la pregunta es, ¿para qué lo permite? Porque la Escritura también nos dice que todo lo que le pasa a un hijo de Dios tiene propósitos eternos. Para todos los que aman a Dios, todo coopera para bien. Esto es de acuerdo al propósito de Dios. ¿Confías en eso? ¿Confías en esta palabra? Entonces caminemos seguros. Sigamos adelante sin quitar los ojos de la cruz. Porque el mal no permanecerá. Y si estamos batallando, hermanos, porque sabemos, yo sé que hay batallas, que hay luchas, pero yo sé que van a ser más difíciles si quitamos los ojos de este Dios. Si tratamos de buscar una solución fuera de lo que el Señor nos marca, de lo que el Señor nos dice. Porque aquí tenemos contenida su voluntad en la palabra de Dios. Pero si no buscamos, si no leemos, si no oramos, somos débiles. Y es cuando empezamos a batallar en nuestra confianza. Yo los animo, hermanos, a que podamos confiar plenamente en Dios. No hay nada que nos separe del amor de Cristo. Ni el pecado, ni el enemigo. Si estamos plenamente confiados en esa obra. Y la confianza, hermanos, no debe estar en que si nos pasa o no nos pasa. Si nos enfermamos o no nos enfermamos. La confianza debe estar que murió por ti y murió por mí. Y que en esa cruz nos perdonó. Esa es nuestra confianza. Y lo demás, como decimos aquí, lo demás es lo de menos. Porque nuestra vida no está aquí. Nuestra vida está allá, en la eternidad con Él. El versículo 4 nos habla de la oración. Por eso les decía que lo dividimos en 4 partes. El cántico de confianza, la promesa, la oración. Y eso es lo que nos presenta este versículo 4. Haz bien a los buenos y a los rectos de corazón. Señor, haz bien a los buenos y rectos de corazón. ¿De dónde podemos sacar nuestra fortaleza, hermanos? De la oración, de la comunión que tengamos con Dios. Si no tenemos comunión con Dios, es fácil. Somos presas fáciles de la desconfianza, de la crisis de fe.
de todas estas cosas, hermanos, que sin una comunión diaria con Dios, estamos expuestos. Y lo más terrible, hermanos, que lo primero a lo que estamos expuestos es a nuestro propio pecado. Iba a decir, a nuestras propias fallas, nuestras faltas. Pero como hijos de Dios no podemos minimizar nuestro pecado y llamarlo de esa manera. Es pecado. Y todos lo tenemos. No sé decirte dónde. No te puedo decir, mira, aquí lo traigo, aquí lo siento, porque realmente no. Pero yo sé que está en mí. Yo sé que vivo con Él. Y es una lucha constante, día con día. Haz el bien, Señor, a los buenos. Me vienen a la mente las palabras del rey David, que decía, Señor, escudriña mi corazón. Escudriñalo, Señor. A ver qué encuentras. Tenemos que vivir de esta manera, orando constantemente, escudriñando la Escritura, porque es donde se fortalece nuestra confianza. Es donde fortalecemos nuestros corazones. Yo los animo, hermanos, a que estemos orando. Y nuestra oración, hermanos, a veces no la hacemos de una forma correcta. Porque yo lo he hecho. En esta situación, siempre, Señor, guarda a mi familia, guarda a mis hijas que salen. Guárdanos. Cuando mi oración debe ser, Señor, guárdame de mí mismo. Porque constantemente fallo. Día con día tengo fallas. Y si no me acerco a Él, ¿de dónde me voy a agarrar mi fortaleza? ¿De dónde voy a agarrar las herramientas para salir adelante? Yo los animo, hermanos, a que estén orando, a que estemos orando por esta situación, por los hermanos que tienen una situación muy complicada económicamente, algunos están enfermos y necesitamos estar constantemente orando por ellos. Hermano, yo le doy muchas gracias a Dios porque en esta situación vi su mano. Hermanos, confiando en Él, no sufrimos escasez. Y trabajé a veces un día, 2 días a la semana, un rato. Y sin embargo el Señor suplió todo lo necesario. Y decían los jóvenes que echaron al horno de fuego, el Señor puede suplir, pero si no suple, gloria a Él. Porque sé que Él es Dios y sé que tiene el perfecto control de todas las situaciones. Y el número 5, hermanos, el versículo 5 cambia totalmente la estructura de este salmo y empieza con una advertencia muy dura, muy difícil de aceptar para nosotros que nos decimos hijos de Dios. Dice el versículo 5, mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen inequidad. Otra vez, mas los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen inequidad. Hermanos, este versículo no está hablando de los que no conocen de Dios. Está hablando de los que conocemos de Él.
Porque dice que los que se desvían, quiere decir que tienen un conocimiento, que sabían de Dios, que conocían a Dios. Y sin embargo, en una parte de su vida, yo creo que les pasó esto, hermanos, que dejaron de confiar en Dios y pusieron sus ojos en otras cosas. Es una tristeza, hermanos, porque ya se los había comentado en algunas otras predicaciones. Yo conozco muchos, bueno, no muchos, pero conozco algunas personas que me predicaron el Evangelio, me hablaron del Señor y sin embargo hoy no quieren saber de Él, no quieren saber de Él, no quieren saber de Dios. Esta advertencia es para todos aquellos que se apartan de la verdad. Por una cosa o por otra, de alguna manera o de otra, dejaron de confiar en Dios. Dejaron de confiar en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y se apartaron. Para ellos es la advertencia. Porque dice que van a terminar con los que hacen inequidad. Está hablando de dos personas, de dos clases de personas, las que no conocen y las que se apartan. Para las que se apartan es este llamado. Dios nos guarde de apartarnos de la verdad. Es por eso, hermanos, que cuando yo oro, siempre mi oración empieza, Señor, ten misericordia. Porque él lo decía Pablo, el que esté firme, cuídese de no caer. Hermanos, todos estamos expuestos a desviarnos de la verdad. Por cualquier cosa. Por nuestra falta de comunión. Por el pecado de otra persona. Por nuestro propio pecado. Dios nos guarde de desviarnos. La única manera que tenemos de no desviarnos es no perder de vista ese sacrificio hermoso que el Señor hizo en la cruz. Dios nos guarde, hermanos, de separarnos, de desviarnos. ¿Quiénes son los que confían en el Señor? La pregunta es, si tú confías en Dios, sea cual sea el resultado, sea cual sea la vida que llevas, porque no todos tenemos una comunión muy, muy grande con Dios. Pero no por eso dejamos de ser su hijo. Nuestro llamado es a tener una comunión grande con Dios, con Él, con nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro llamado. Pero también habemos hijos que desobedecemos, pero no por eso dejamos de ser hijos. Si tú estás firme en creer en la obra redentora de nuestro Señor Jesús, tú eres hijo de Dios. El llamado es a que tengas comunión. Porque solamente así vas a ser un hijo fortalecido. Si tú crees en esa obra, eres su hijo. Pero posiblemente un hijo débil. Un hijo que batalla con las situaciones diarias de la vida. Que estás angustiado porque no sabes qué va a suceder. Estás angustiado porque no sabes si vas a tener la economía suficiente para subsistir. Y todas estas cosas que vienen a nuestra vida si no estamos bien conscientes que necesitamos la comunión con nuestro Dios. Eres un hijo, pero un hijo débil. Puedo ser un hijo débil. Que batallamos. Batallamos con nuestra vida, batallamos en muchas áreas. Solo no dejes de creer en esa obra redentora. Hago otra vez
esta frase que me gusta decirla y la he llevado en mi vida. Como decimos aquí, no te rajes. Sigue adelante. Solo que no te desvíes. Ni a la derecha ni a la izquierda. Confía en Dios. Pon tu fe en esa obra redentora y vas a salir adelante. Vamos a salir adelante. Porque sabemos quién es Dios. Sabemos que Él tiene el perfecto control de toda nuestra vida. ¿Confías? Te animo, hermano, a que estés orando por ti mismo, pero que también ores por mí. Que ores por tu hermano que está al lado. Que ores por tu hermano que sabes que está enfermo. Que ores por la iglesia en general. Por la iglesia de Dios, para que podamos fortalecernos. Y acuérdate que la nueva normalidad no es esto. La nueva normalidad fue cuando el Señor te rescató y empezaste a vivir una nueva vida. Con sus situaciones complicadas, con sus errores, con sus aciertos. Pero ahí empezó la nueva normalidad para ti y ahí empezó la nueva normalidad para mí. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor. Gracias, Padre, por ser tan bueno, Señor, por tu gracia, tu misericordia y por habernos concedido, Señor, escuchar esta palabra. Señor, queremos ser de los que confían en ti plenamente, Señor. Ayúdanos, porque hasta en eso dependemos de ti, Señor. Ayúdanos a confiar, Señor. Ayúdanos a ser firmes y constantes en nuestra oración. Y concédenos el privilegio de permanecer firmes hasta el fin. Tu palabra dice, Señor, que solamente los que lleguen hasta el fin, esos serán salvos. Señor, ten misericordia de nosotros. Y concédenos el privilegio de llegar hasta el fin. Señor, no sabemos qué va a pasar. No sabemos si nos vamos a enfermar o no, Señor, pero confiamos en ti. Confiamos en que tú eres Dios y que tiene el perfecto control de toda esta situación. Señor, te damos gracias. Nos acercamos a ti de antemano, Señor, con acción de gracias porque sabemos que tú estás alrededor de nosotros, que eres nuestra fortaleza y que donde quiera que vamos tú estás presente guardándonos. Señor, gracias. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice a tu pueblo. Y te rogamos, Padre, por aquellas personas que están batallando, Señor, ya sea con la enfermedad, ya sea con la economía. Señor, ayúdalos a salir adelante. Señor, ayúdanos a nosotros a poder confiar plenamente en ti, Señor. A no quitar nuestros ojos de esa obra redentora, de esa obra gloriosa que hiciste en la cruz, porque solamente así vamos a fortalecer nuestra confianza. Ayúdanos para que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos.